voluntad, Señor, para nuestra vida es buena, agradable y perfecta. Y en ti descansamos, Señor, porque podemos pedirte cosas, pero tú tienes pensamientos de bien sobre nosotros. Gracias, Señor. Y confiamos y descansamos en ti. Y podemos decir como el salmista: en ti, oh Jehová, he confiado. No sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Inclina a mí tu oído, líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Gracias, Señor. Sácame de la red que han escondido para mí, porque tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Gracias, Señor, por tu palabra, porque podemos confiar en ti y descansar en que tus planes son mejores que los nuestros. Gracias, Señor. Te bendecimos y te damos el honor y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. También te pedimos por los enfermos de la iglesia, Señor, para que tú los sanes, que tú traigas paz sobre ellos. Te pedimos por Antonia, por Caro, por la hermana Ernie, por cada uno, Señor, de los que están pasando tiempos difíciles, por la bebecita Sol también, Señor, para que tú la sanes, por la mamá de Ceci, por la hermana Chayo, Señor, que tú hagas la obra en ella completa, por la niña Lía que tiene leucemia, Señor, le están dando estas quimioterapias, que tú suplas todo lo que ella necesita. Por cada uno de los enfermos que hemos sabido, por la esposa del pastor Richard también, que está pasando tiempos difíciles, te pedimos que tú obres en su cuerpo, Señor. Y gracias porque podemos acudir a ti y tú eres bueno, Señor, y tú ya tienes tu voluntad perfecta para cada una de nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Qué bueno que podemos reunirnos en esta tarde, noche, que estamos juntos para alabar al Señor y estar en un mismo sentir. Y pues, no sé si alguien cumple años en la semana, todavía no tengo el calendario, es que ya, si cumplen años, pues ya el domingo los estaremos felicitando, ¿verdad? Y no se les olviden las actividades normales. Tenemos el viernes a las 6 de la mañana oración y en la tarde varones a las 8. Y ahí les pedimos que a las mamás, a las esposas, que pues tengan ahí a sus esposos, a sus hijos listos para escuchar la palabra. Y el sábado los niños a las 12:30 y en la tarde jóvenes a las 8 de la noche por Zoom. Y pues ahí nos conectamos todos. No se les olvide hacer su meditación y escribirle en los grupos. Es bueno leer y es bueno ver cómo el Señor les habla, aún cosas que a nosotros no, pero a ustedes sí, nos gozamos leyendo la palabra. Y vamos a hacer mañana en el grupo de mujeres edificadoras, todas las hermanas que venden algo o que hacen cosas para vender en este tiempo, o que tienen algún negocio que han puesto, pues ahí mañana va a ser el día para anunciarlo, para que todas ya sepamos y las cosas que necesitemos o para comprar para ahora, para diciembre, las fiestas, pues tengamos oportunidad de ser de bendición y bendecir a las hermanas que tienen o a los hermanos que tienen algún negocio, ¿verdad? Así es que mañana va a ser el día para que todas pongan ahí sus anuncios y podamos saber qué es lo que están vendiendo y juntos pasar pues comprarles o ver cómo los promovemos, ¿verdad? Así es que pues vamos a estar mañana listos. Y ahora pues vamos a escuchar la palabra, el estudio a cargo de Larry. Así es que adelante, Larry. Bueno, buenas noches a todos. Vamos a orar para poner este tiempo en las manos de Dios, ¿les parece? Padre, te damos gracias porque toda la semana nos has cuidado, Señor. Cada día tu provisión está con nosotros. Señor, bendice esta palabra, Señor, que caiga en buena tierra, Señor, y danos sabiduría y entendimiento, Señor, para guardar en el corazón, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, le doy gracias a los pastores, como siempre, que me dan la oportunidad de predicar un poquito la palabra. Siempre es un reto y
y es como ese temor de Dios, ¿no? Que tenemos los cristianos de hacer las cosas agradables a Él de buena forma y bueno, es un temor que impulsa, ¿no? Es un temor que nos motiva y bueno, yo lo tomo así, estas oportunidades. Y siempre la palabra yo la tomo para mí primero, porque si uno no hace suya la palabra, pues bueno, es predicar y no practicar realmente lo que dice la palabra. Vamos a continuar con Corintios. Hay una primera carta a los Corintios. El pastor se quedó en el capítulo 8 y vamos a comenzar del versículo 7. Sí alcanzó a cubrir un poquito más, pero ahí por el tiempo nada más llegó, no los pudo cubrir, ¿no? Entonces me pidió que ahí empezara. Vamos a leer del versículo, bueno, este capítulo, como ven ahí, se llama Los sacrificados a los ídolos, ¿no? Y por ahí el pastor nos estaba predicando la vez pasada un ejemplo muy característico en la Biblia, que es el de Daniel, ¿no? Cómo él se guarda, ¿verdad? Y todos los demás jóvenes que con él estaban de comer estas cosas del rey Nabucodonosor. Nabucco, vamos a decirlo. Entonces, bueno, ese es un ejemplo, ¿verdad? De muchos. Y hay muchos más ejemplos, pero ese es uno muy característico. Pero bueno, vamos a ir por al menos este capítulo sí se da como para irlo desmenuzando ahí por versículos. Dice el 7. Dice, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Bueno, de este versículo saco dos palabras que son bien importantes, ¿no? Una es conocimiento, ¿no? Esta palabra, la que aquí usa, es gnosis, es del griego, y esta palabra, como para los griegos, tiene que ver, se habla de conocimiento, se puede traducir como conocimiento, pero también de ahí se derivan muchas cosas. O sea, no es solo el conocimiento, vamos a decir, científico, sino un conocimiento también divino, ¿ok? Y de hecho por ahí hay unas corrientes, ¿no? Que se llamaban los gnósticos, que los vemos mucho en las cartas de Pablo, precisamente como hace referencia a ellos, de esta gente que era todo sabiduría y estaban enamorados más de la sabiduría más que del conocimiento de Dios, ¿no? Entonces, bueno, esta palabra viene de eso. Entonces, pero aquí yo creo que la podemos también traducir de otra forma, le podemos poner otro nombre. Dice, pero en todos los que hay este conocimiento, es decir, como en todos los cristianos maduros, ¿no? Está refiriéndose a cristianos maduros que entienden la palabra. Y habla de un tipo de personas habituados. ¿Qué quiere decir? Yo creo que todos los que venimos al conocimiento de la palabra ya más grandecitos, veníamos con muchos hábitos, ¿no? Somos hombres de hábitos, esa es la verdad, todos. Y cuando venimos al Señor, venimos llenos de hábitos y pocos buenos, muchos son malos. Entonces, aquí se refiere a ellos, dice que hasta aquí están habituados. O sea, ¿por qué? Porque era su forma, ¿no? Y el pastor lo comentaba, vivimos en poblados aquí cercanos, y lo más común en un pueblo son las fiestas, ¿no? Que hasta las esperan con ansias. Pero es eso, estábamos habituados a eso. Y aquí nos escribe Pablo y nos está hablando a nosotros, ¿no? También nos incluye. Entonces, ¿cómo podemos? Vamos a poner ejemplos, ¿no? ¿Quién es alguien habituado, ¿no? A los ídolos? Híjole, aquí son piedras, pero aguas, espero que no caiga ninguna aquí. Aquellos que todavía siguen celebrando Halloween. Ese que viste a sus hijos porque se ven bien bonitos de calavera, error, ¿no? Ya no, o sea, ese tipo de cosas, ese tipo de festividades debemos de tener entendido que no nos edifican, ¿no? Y ahorita vamos a entrar. Participar, como decía el pastor, en las fiestas patronales. Participar no es solo ir a las fiestas. Y esto también a mí me quedó claro ya después con la pastora, cómo nos exhortaba. Está bien, hay puestos de comida, ¿verdad? Hay puestos de juegos, pero realmente cuando vamos, ellos vienen por una razón, es porque se celebra algo, ¿sí? Y uno puede decir, bueno, yo nada más voy al jueguito ahí o a llevar a mi hijo a que somos partícipes, ¿verdad? Puede parecer algo tan inofensivo, pero la realidad es que estamos siendo partícipes de algo a lo que se le está rindiendo culto. Y uno no puede escudarse con decir, no, es que yo no soy partícipe de esa religión. No, está siendo partícipe de su festividad.
Y al estar rodeado de ellos no puede ser inmune a eso, ¿no? Otro ejemplo, bueno, hay muchas festividades ahí paganas que hemos adoptado malamente hasta por cultura. Por ejemplo, el Día de Muertos, ¿verdad? Esto que está tan arraigado y que esto de celebrar a la muerte. Nosotros hemos venido a este entendimiento que no puede ser algo que nosotros celebramos la vida. Nosotros celebramos al Dios vivo, no al Dios de la muerte, ¿verdad? Bueno, otra palabra aquí que les decía como parte de la de conocimiento, que es, y la busqué porque siempre ahí Google nos sorprende, ¿verdad? Porque son definiciones bien puntuales. La de ídolo, ¿no? Dice, figura o imagen que representa a un ser sobrenatural y al que se adora y se rinde culto como si fuera la divinidad misma. Como si fuera. Fíjense lo que dice. Hasta Google lo sabe. O sea, que está mal, ¿verdad? Los ídolos. Dice, la gente que viene de las tinieblas a la luz piensa que ahora, y aquí se refiere a esto Pablo, ¿no? Antes, como nosotros, y mucha gente que vamos a decir que tenía adoptada la religión tradicional, ¿no? Ahora que viene el conocimiento de la palabra, lo cree en su corazón, pero luego le empiezan a redarguir ciertos pensamientos. ¿Por qué es débil? No porque sea débil de fe, sino que es débil en su conocimiento de Dios. Todavía no ha devorado la palabra, todavía no le falta, ¿no? Entonces, por eso aquí se habla del débil, ¿no? No quiere decir alguien físicamente, ni mucho menos. Pero ahora piensan, o en ese tiempo pensaban, ¿no? Antes le iban y le prendían incienso a tal imagen, o iban y le llevaban pan a tal imagen. Eso era muy común antes. Entonces decía que ellos pensaban, ¿no? Decían, pues ya acepté a Cristo, pero luego como que lo redarguía ese miedo y decían, pero qué tal que el Dios viene, el Dios o el ídolo al que le servía, viene contra mí y se enoja, ¿verdad? Entonces es aquí lo que dicen en este versículo, que su conciencia siendo débil se contamina. ¿Por qué se contamina? Porque empieza a generar estos miedos que tenía, ¿no? Vemos que esta forma como tal, hoy en día es un poco, en nuestro país se da de una forma aceptable, ¿no? que es terrible, pero es muy aceptable el rendirle adoración a ídolos, ¿no? A cualquier imagen. Aún en la actualidad vemos que realmente a los ídolos los ven como seres reales y con vida, que pueden venir a castigar a los que los seguían. O sea, de verdad pensamos que esos ídolos tienen vida. Y justo hay unos versículos atrás, en el 4, dice, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. ¿Qué quiere decir que no hay nada, que es nada en el mundo? Es que no tiene vida. Es algo que no tiene vida, no representa nada en el mundo. Bueno, entonces aquí la otra palabra, también que aquí lo dice, yo sé que este versículo tiene mucho, pero ya después no me voy a alargar tanto, es la conciencia, ¿sí? Aquí nombra tres cosas: el conocimiento, los ídolos y la conciencia, y todos tienen que ver. Acuérdense que la conciencia, a Dios nos dotó de la conciencia, ¿sí? ¿Y qué hace la conciencia? Determina si algo es bueno o no, ¿ok? Y esto no tiene que ver con que hayamos aceptado a Dios. Él nos dotó de una conciencia para que nosotros supiéramos, estamos armados sin la necesidad de, por ejemplo, conocer toda la Biblia. Por supuesto que esto nos va a ayudar en el conocimiento de Dios, pero nosotros ya tenemos una conciencia, ¿ok? Pero también cuando aceptamos a Cristo se nos dota con una conciencia respecto a Dios. Bueno, alguien débil, ¿sí? Se caracteriza, espero que no sea ninguno de los que estamos aquí midiendo, se caracteriza por hacer cosas sin pensar que esto tendrá una consecuencia espiritual, ¿ok? No física, una consecuencia espiritual. Ese es alguien débil en su conciencia. Y también, es decir, que a veces, y algo que es muy característico de alguien determinado, de alguien que se puede definir como débil, es que a veces elige hacerle caso a su conciencia y a veces no. Es uno que lo toma como opcional, ¿no? O sea, dice, yo sé que no lo debo de hacer, pero hoy no va a pasar nada, nadie me va a ver, ¿no? Hoy, este día no vienen mis vecinos, no van a ver lo que voy a hacer en la casa. Error, ¿ok? Ahora, en el otro lado, ¿sí? Dice que la gente que tiene
Pablo aquí lo refiere ustedes, los que tienen conocimiento, es decir, los maduros, ¿sí? Ellos, alguien característico de alguien maduro es que siempre le hace caso a su conciencia, ¿sí? Siempre le va a hacer caso y evita hacer cosas, ¿sí? Porque sabe que las consecuencias espirituales son reales, ¿sí? Por eso es alguien maduro, porque le hace caso. Y habla al final ahí de lo contaminado. Obviamente no se refiere a algo putrefacto o echado a perder, no, sino que se refiere a cuando algo no va a salir bien, ¿sí? Cuando nosotros nos llenamos de algo que no es bueno, no va a tener un producto o un beneficio para nosotros. Por ejemplo, que es algo bueno, o sea, algo cuando, por ejemplo, vemos una película de terror, ¿no? Algo que parece inofensivo, dices, bueno, sé que todo lo que está pasando en la película es falso, es imaginación de alguien, ¿verdad? Pero en la noche luego te dan pesadillas, ¿no? Y luego ya sientes que, ¿cómo dicen? Que se te sube el muerto. Y empieza, o sea, ¿por qué? Porque hiciste algo sabiendo que no debías y abriste una puerta espiritual. Parece inofensivo, de verdad, y pues, ay, qué exagerado. Bueno, no es exagerado ser realista de que hay unas consecuencias espirituales a todo esto, ¿verdad? Bueno, vamos al versículo 8. Dice: si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos, ¿no? Aquí la vianda se está refiriendo a los alimentos, ¿no? O al menos hace referencia. Y como les decía, hay otras referencias a este tema de los alimentos como el de Daniel, y uno de esos muy característicos, si se acuerdan, es el de Pedro y Cornelio, ¿se acuerdan? Que va, que ahí la verdad Dios opera, ¿verdad? Los pone, ellos ni se ponen de acuerdo, pero Dios mueve todo para que coincidan en la misma región y que pueda ir Pedro a la casa, pero antes de ir Pedro con Cornelio, Dios le da una visión tremenda, pues, tan tremenda que hasta se negaba a obedecerle a Pedro, ¿no? Dice que le baja un lienzo, ahí está en Hechos 10, del 10 al 16, pero digo, lo voy a resumir, yo sé que todos lo hemos leído. Es que cómo le baja, dice que se va al techo, ¿no? De la vivienda donde está y que tiene una visión. Y dice que ve como un lienzo que tiene un montón de animales que ellos les llamaban impuros, que está lleno de cuadrúpedos y todo eso, ¿no? Entonces dice que escucha una voz que le dice que, Pedro, mata y échate un festín. Y el otro no, porque era bien santo, dice, ¿cómo voy a hacer eso si eso está prohibido, verdad? Y le dice que no a Dios, ¿no? Entonces ya le dice, mata y come, ¿no? Entonces ya después le dice que él no le puede llamar inmundo a lo que Dios ya ha hecho limpio, ¿no? Y le da esta revelación que le dice que el que él siguiera esas tradiciones no le iba a ser más acepto ante Dios, o sea, eso no le iba a traer salvación, es más, no le iba a ser ni justo, ¿sí? No servía de nada. El alimento en sí no es bueno o es malo, o sea, un alimento si te lo comes no te va a traer pecado, ¿ok? Entonces, y ahí tiene esta visión Pedro, y es cuando, después de que entiende eso, ya lo manda con Cornelio, les puede predicar. ¿Por qué? Porque él decía, cuando entra a la casa de Cornelio, dice, no sé, voy a exagerar, ¿verdad? Pero hace media hora, de acuerdo a lo que yo creía, no hubiera podido pisar tu casa. Porque él decía que le era prohibido entrar a casa de un romano. O sea, era algo inmundo entrar. Imagínense la mentalidad de entrar a un lugar y pensar que vas a pecar por entrar a ese lugar, ¿no? O por pisar una casa. Ese pensamiento es el cual Dios obra poderosamente en Pedro y lo libera, ¿no? De esa creencia. Entonces sabemos que el hacer obras carnales para agradar a Dios es un error, es un fail total eso. Ya lo hemos visto muchas veces y ahora lo estamos viendo en Romanos, ¿no? Como Pablo es insistente en que las obras de la carne no sirven para nada, ¿no? Y ahora todo es por la gracia. Entonces, ¿qué se refiere cuando las obras son hechas en nuestra carne? Se refiere a que es nuestra voluntad egoísta la que nos motiva a hacerlo. Cuando somos autodirigidos, ¿ok? Ese tipo de obras autodirigidas no le agradan a Dios por más buenas que parezcan, ¿eh? Si tú vas y abres un hospital en África y todo, pero si Dios ni te mandó a África ni te mandó para eso, no creas que es puntos a favor. Dice, no nos cuenta nada esto para la salvación, ¿no? Por ejemplo, digo, y aquí haciendo un poquito de referencia, estaba leyendo
no me acuerdo, era el libro de Watchman Nee, creo, pastor, que hace referencia a los vegetarianos, ¿no? Tocando un poquito el tema de las comidas. Como ahí él da una justificación, esto no es de la Biblia, sino de un material que leímos hace mucho tiempo. Dice que como a veces alguien que reniega de comer algo que Dios nos da, como la carne, como los animales, la verdad es que son para nuestro sustento. Y alguien, por ejemplo, vegetariano, alguien o vegano, ya tantas cosas que hay de verdad tan raras, lo que están haciendo es rechazar la provisión de Dios, ¿sí? Entonces reniegan, ¿no? Reniegan y hasta critican y reniegan de los que sí comen carne, pues, ¿no? O sea, no te dejan echarte un taco a gusto. Si está alguien ahí vegetariano, hasta te molesta, ¿no? Entonces y ellos piensan que son mejores personas al hacer esto. Eso es un error también de creencia. Eso para nada edifica. No edifica para nada. Bueno, ¿y esto por qué lo dice, no? Lo de las viandas y las comidas. Dice, había algo muy característico en los judíos. Ellos se preocupaban por la santidad de su cuerpo, de dar una imagen de santidad. Pero la realidad es que por dentro, y esto lo vemos mucho en los evangelios, que Jesucristo les llama sepulcros blanqueados, ¿verdad? Sí, en la apariencia por fuera eran santos, justos y hasta una capilla merecían. Pero la realidad es que en sus pensamientos estaban corrompidos y estaban alejados de Dios. Entonces por eso les dice, sí está bien que por ejemplo los judíos no comen cerdo. Bueno, nosotros nos gustan las carnitas. Eso no nos quita santidad ni nos añade. Digo, quizá podemos engordar y ser más santos, pero no. La comida como tal no nos sirve, ¿sí? O no es algo que desagrade. Dios nos da sustento y podemos comer libremente de eso. En Mateo 15, ahí en el versículo 11, ahí Jesús nos dice muy, muy claramente, y nos decían los fariseos, pero nos lo dice a nosotros, qué es lo que realmente contamina al hombre, ¿sí? Y dice que no es lo que entra a él, sino lo que sale de su boca. Eso es realmente lo que contamina al hombre. Entonces, pero ellos no aceptaban estas palabras, ¿no? Ellos querían enfocarse más en la apariencia que en lo espiritual. Entonces, el privarnos de cosas físicas o materiales, en sí, el hacer eso no nos trae santidad. Por ejemplo, ¿qué es algo de privarnos? Por ejemplo, el voto de castidad que hacen en muchas religiones, no solo la tradicional de México, sino muchas religiones practican esto, ¿no? La castidad. La castidad está lejos de traer santidad al hombre. Es más, yo creo que lo hace hasta todavía más vulnerable al enemigo, ¿sí? Porque está haciendo algo en sus fuerzas, y sabemos que cuando alguien se empeña en hacer algo en sus fuerzas, no va a poder sostener eso, ¿no? Y terriblemente hemos visto casos muy sonados, ¿verdad? De abuso, de cosas terribles. ¿Por qué? Porque hacen algo que nadie se los mandó. O sea, en ningún lugar de la Biblia dice que nos abstengamos de las cosas. Imagínense, es como renegar. Dios nos hizo estos cuerpos con todos nuestros miembros con un propósito, con un motivo, y negar ese motivo no es bueno, no es saludable. Vamos al versículo 9, dice: pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, ¿no? Entonces, bueno, aquí ¿a quién le está hablando? A los maduros, ¿no? A los que tienen conocimiento. Y justo hay dos capítulos atrás, en 6:12, dice algo increíble, que a veces esto, yo creo que a veces hasta nos pudieran confundir, y sobre todo alguien que quizás está viniendo al conocimiento de la palabra. O luego muchos lo usan a su favor, pero ojo con esto. Dice Pablo aquí, dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna, ¿no? Entonces, unos versículos, unas páginas atrás en su carta, Pablo les dice que pueden hacer de todo, pero aguas, ¿no? Ahí vienen las letras chiquitas. No todo te va a edificar, no todo te va a traer buenas consecuencias espirituales, ¿sí? No todo, porque tengas esa libertad, no significa que todo va a ser para bien. Entonces, eso se me hace muy padre aquí como Pablo nos dice esto. Y dice que no se va a dejar dominar. Ojo con eso, si algo ya
en nuestra libertad practicamos algo que nos quita tiempo con Dios, que nos quita tiempo con nuestra esposa, con nuestras familias, hay que poner mucho foco en eso. Y aquí nos damos, al final voy a dar un pequeño resumen, pero aquí nos dice un punto bien importante en Romanos 15:1. Nos dice el propósito realmente uno de los propósitos, tenemos muchos, pero nos dice uno de los propósitos que tiene la gente madura. Ojo con esto, si tú crees que eres maduro, tienes que practicar esto. Dice, así que los que somos fuertes debemos, no es opcional, no es si queremos, debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. ¿Esto le suena a mandato o a si quieres? ¿No? Si tú te consideras maduro en tu fe, tenemos que predicar con el ejemplo, tenemos que sostener a los débiles. ¿Cómo se les sostiene? De muchas formas. Por ejemplo, por supuesto, el buen ejemplo, ¿no?, que damos, no de apariencia, ¿no? Tenemos que ser el mismo dentro de nuestra casa como fuera de ella, ¿sí? Pero también edificándolos con palabra, estando al pendiente de ellos, instruyéndolos en la palabra. Estas cartas, acuérdense, estas cartas de Pablo que les escribe es porque tenían dudas, y eran dudas válidas. Es decir, a ver, es que yo celebraba tal festividad y me iba a echar mis tacos a la plaza, ¿no? Así le preguntan a Pablo, y Pablo les empieza a explicar, porque era una iglesia nueva, ¿no? Una iglesia que tenía poco tiempo de haberse formado, con gente que venía con muchos hábitos malos. Entonces es válido preguntar. Entonces yo de verdad aquí invito a todos a que alguien que tenga alguna duda de que si algo está haciendo mal o con este estudio quizá le surge alguna duda, está bien preguntar. Está bien preguntar a los pastores, a su líder, oye, yo he estado haciendo esto quizá por ignorancia, pero ¿no?, instrúyeme. Eso es algo que alguien maduro tiene que hacer. Como dice ahí la palabra, y el pastor lo tocó el estudio de Corintios anterior, Jesucristo se santificó a sí mismo por nosotros, ¿sí? Es algo que nosotros tenemos que hacer por los débiles. A veces no es grato, pero los santificamos y esto le agrada a Dios, ¿sí? Nos privamos de cosas con tal de que otros no sean débiles, ¿sí? O sigan el buen ejemplo que podemos nosotros dar. Vamos al versículo 10. Dice, vamos a leer el 10 y el 11. Dice, porque si alguno te ve a ti, que tiene conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Híjole, aquí toma algo bien. Aquí ya no nomás nos dice que es nuestra responsabilidad, ¿sí? Ahora nos está diciendo de las consecuencias también que nosotros como gente madura va a tener si no hacemos lo correcto ante los demás. Dice, el Señor nos llama a ser responsables en nuestra libertad en Cristo y a usarla para edificar a otros. Acuérdense cómo habla mucho también en las cartas Pablo, ¿no? Dice que ahora todo me es lícito. O sea, decía cuando no era que les dijera que no obedecieran la ley, pero era todo son ahí como que autodiálogos que hace Pablo, ¿verdad? Dice, bueno, ahora soy salvo por la gracia, pero eso no me exenta de no cumplir la ley, sino que ahora me obliga a cumplirla, pero de una forma diferente, ¿verdad? Entonces es por eso que dice que eres libre, y somos libres, todos tenemos esta capacidad de elegir lo bueno, ¿sí? Esto me gusta mucho la palabra, creo que es en Deuteronomio, donde dice, he aquí pongo el bien y el mal delante de ti, o Josué, ¿verdad? No me acuerdo, pero eso se me hace increíble porque eso pasa el día de hoy, pasa todo el tiempo. Dios nos pone todo con libertad delante de nosotros, y nos dice, escoge lo bueno, ¿sí? Es algo, ¿y cómo sabemos escoger lo bueno? Pueden ser de dos formas, con nuestra conciencia que nos dice que es lo bueno, o con nuestro conocimiento, ¿sí? Esas dos son herramientas que tenemos para saber elegir.
Bueno, vamos a dar aquí algunos ejemplos, ¿no? Y los mencionaba hace rato, de esas situaciones donde alguien maduro puede dar un mal ejemplo, ¿no? Para alguien más. Vamos a decir, cuando voy al cine, ¿no? A ver una película que yo sé que no debí de haber visto, ¿no? Esas de terror, de muchas imágenes sexuales u obscenas, o ya ni eso, a veces que si hablan 1000 palabras, 999 son groserías, ¿no? Todo eso, o es puro albur, ¿no? Que luego a veces por eso no me gusta el cine mexicano, porque todo es albur, todo es doble sentido. Ese tipo de cosas, ¿sí? Y te ve en el cine, porque, bueno, aquí tenemos un solo cine, bueno, tenemos dos. Entonces es muy probable que veas a otros hermanos. Y si te ven saliendo de esa peli, ¿qué van a decir? ¿Cómo que anda viendo eso? No sabía, hubiera visto yo esa también con él, ¿verdad? Eso es lo que va a pensar. Aguas con esa situación. Por ejemplo, lo que ya decíamos, ¿no? Participar en las festividades de los pueblos. Pero también hay otras que son un poco más sutiles, que parecieran no ser tan malas. Por ejemplo, el visitar a yo no voy a llamar curandero, pero tiene muchos nombres, ¿no? Hueseros o sanadores. No quiere decir que todos sean, ahora sí que brujos, ¿no? O sea, sí quiero hacer una diferencia. Hay gente que tiene este oficio profesional que se dedica a eso. Pero hay muchos que sanan, ¿no? Entre comillas lo digo, por supuesto que no lo hacen. Sanan con rituales ahí un poco más raros, que te dicen, no, pues llévate un pelo de rana y todo. No vayan a esos lugares, se les piden cosas. Pues tráete tu cartera de huevos y aquí te vamos a hacer. No hagan eso, no vayan. Si ya saben que esa persona aplica algo de eso, por favor, hay que tener ese conocimiento de que eso no es bueno. Los temazcales, por ejemplo, algo tan pareciera inofensivo y que algo es muy practicado, y de hecho hasta que en todos los hoteles spa y eso ya hasta lo ofrecen, ¿no? Esos temazcales son rituales a la tierra, ¿sí? Donde dicen que tú te conectas con la tierra y que te haces uno y que ahora sientes hasta las vibraciones y ojo con eso. Ese tipo de cosas, de verdad les digo, parecen inofensivas, parecen que no pasa nada. Aguas con todo eso. Dice, como cristianos tenemos, y esto hay que tenerlo bien claro, como cristianos tenemos un poder en nosotros que es de influenciar a los otros, ¿sí? Ahora, aquí nos dice Pablo en la palabra que podemos influenciarlos de dos formas, o para bien o para mal, ¿sí? Pero lo vamos a hacer, esos querramos o no, ese poder de influencia está en nosotros. Dice, podemos evitar que un hermano peque cuando nos ve dar buen testimonio, ¿no? O podemos hacer que se pierdan, ¿no? Dice la palabra, por nuestro mal ejemplo. Y les digo, esto no es algo opcional. Me gusta mucho cuando el Señor también nos dice, dentro de todo el Evangelio, nos da también nuestro propósito como cristianos. Y aquí lo puse como que el Señor no nos llamó a ser pasivos, ¿ok? Sino a ser activos en nuestra fe por Él y en nuestro amor por Él. Y es por eso que nos dice, nosotros somos la sal de este mundo. Nosotros somos la luz del mundo, ¿sí? Dice, ¿cómo vas a salar algo si no hay sal? Es algo, no se puede, ¿sí? Nosotros tenemos que hacer esa sal. O sea, no nos dice si quieres. Siempre estos son mandamientos nuevos que nos da el Señor. El versículo 12 dice, de esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. 13. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano, ¿no? En 1 Corintios, ahí mismo adelantito, dice el 10:12, dice algo que también le dice a los maduros, ¿no? Digo, a todos los cristianos, pero yo creo que esto va con dedicatoria a los que dicen tener conocimiento. Dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, ¿sí? Y eso es lo que nos está diciendo aquí. Dices que eres maduro, está bien, gloria a Dios, qué bueno que eres maduro, pero tienes responsabilidades como alguien maduro en la fe. En Santiago 4:17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces aquí vemos que hay dos tipos de pecados, por así decirlo, ¿no?
un pecado activo es el que tú vas y haces el pecado conscientemente, y un pecado pasivo, que es el pecado por omisión. ¿Qué quiere decir? Sabía que le tenía que hablar a mi brother que andaba mal y la neta no lo hice. O sabía que necesitaba esto, yo lo tenía y no se lo facilité. O sea, cuando está en nuestras manos hacer algo bueno, lo tenemos que hacer. Y aquí también lo dice, si no lo hacemos es pecado. ¿Qué quiere decir? Hay una consecuencia, ¿sí? Entonces, eres maduro de nuevo, entonces tienes que hacer caso a esto. Tenemos que hacer caso a esto que aquí dice la palabra. No podemos ser cristianos pasivos, ¿sí? No podemos estar pecando por omisión. Es lo mismo, pecado es pecado, ¿no? Si un creyente se convence de que cierta conducta es pecado, así su dictamen sea erróneo, nunca deberá practicarlo. Si lo hace, violará su propia conciencia y experimentará culpa. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo tomé de MacArthur. A veces hay personas que, vamos a decir, tienen el conocimiento de Dios, pero ya desde antes no celebraban cosas permitidas, ¿no? No sé, quisiera pensar un ejemplo, vamos a decir la Navidad, ¿no? Entonces, nosotros no podemos decir, él no lo celebraba, ¿no? Por sus creencias, por lo que haya sido, ¿verdad? Y ahora nos ve a nosotros, viene a la iglesia, se congrega y ve que nosotros la celebramos, pero la celebramos, por supuesto, con otro enfoque. ¿Qué quiere decir? Celebramos el nacimiento de Cristo, ¿no? Que haya sido o no en esta fecha, bueno, no nos vamos a meter en legalismos, ¿no? Pero lo celebramos mostrando nuestro amor a Dios, ¿no? Y es una celebración de amor genuina hacia Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Si esa persona no tiene ese convencimiento de celebrar estas fechas, no tampoco lo podemos obligar a hacerlo. Él tiene que también hacer caso a lo que hacía. Es un poco complejo eso, pero quería nada más tocar el punto. Hay gente que ya hace cosas por su propia conciencia sin ser cristiano, que ya las practica y dice, es que yo sé que eso está mal y se abstiene de eso. Está bien, y cuando viene el conocimiento de la palabra dice, órale, pues creo que lo podría hacer y no tendría ningún problema, pero elige no hacerlo, está bien, ¿ok? Ese es simplemente el punto. Bueno, y para cerrar, algunas responsabilidades de cristiano maduro, ¿no? Ser activos en nuestra fe, ¿no? Predicar con el ejemplo, en nuestra casa, en el trabajo, en la iglesia, en todo lugar. Eso es algo característico de alguien que es cristiano maduro. Hacer lo bueno y lo justo, ¿no? ¿Qué quiere decir también? Hacerle caso a nuestra conciencia, ¿sí? A esa conciencia que Dios ha limpiado. Otra responsabilidad es sostener al débil. Y parte de sostener al débil es instruirlos, ¿sí? No es solo darles algo por necesidad, que por supuesto es algo que tenemos que hacer, pero también el adiestrarlo en conocimiento. Eso es sumamente importante de sostener al débil. Es decir, no nada más no lo hagas, explícale por qué no y ayúdale a que él entienda, porque no queremos que se vuelvan nada más a cumplir mandamientos sin tener el entendimiento de por qué no se debe hacer algo. Y así va a llegar a madurar. Y algo muy importante, que aquí lo dejo como el último, es hacer buen uso de todas las cosas. O de todo, lo puse así, como hacer buen uso de todo. ¿A qué me refiero? Aquí, por supuesto, este capítulo 8 se refiere a las viandas, a los alimentos, todo eso, ¿no? Pero hoy en día estamos lidiando con otro tipo de viandas. Por ejemplo, el celular, la tecnología, el internet. Esas cosas como tal no tienen pecado en sí. O sea, un celular, el internet no tiene pecado, es tecnología, punto. No es bueno ni malo. Ahora, nosotros tenemos la responsabilidad de darle buen uso a eso. Porque si no le damos buen uso, entonces ya estamos faltando a esta responsabilidad que tenemos y hay consecuencias espirituales, ¿no? Si estamos utilizando nuestro carro, ¿sí?, para hacerlo indebido, o nuestras habilidades también, las habilidades que Dios nos ha dado, lo usamos para cosas indebidas, ya no estamos haciendo buen uso de algo que Dios nos ha dado, ¿no? Nada es inmundo en sí mismo, ¿no? Es el uso que nosotros le demos.
Y Dios nos llama a darle buen uso a las cosas, un uso santo, un uso cristiano, de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios nos da todo, ¿sí? Entonces no puede ser malo lo que Él nos da, pero nosotros, depende de nosotros el darles un buen uso a todas las cosas. Bueno, aquí terminamos el capítulo 8 y hasta aquí realmente hice el estudio. Entonces vamos a ver si les parece. Padre, te damos gracias por esta palabra, gracias porque nos habla siempre de una forma clara, Señor, y tú quieres que vengamos a tu conocimiento, que vengamos cada vez madurando más y más en ti, que seamos cada vez más obedientes y que no caigamos en ninguna falta, Señor, que siempre te santifiquemos en todas nuestras cosas, en toda nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, por todos los que se conectaron, por los que están escuchando en su casa, Señor. Bendícelos, Señor, sana a todos los que están necesitados de tu sanidad, Señor, que requieren que tú los toques, Señor, y los sanes. Señor, bendícelos. Y Padre, hazte cargo de tu iglesia, Señor, en estos tiempos. Todo lo ponemos en tus manos, porque en ti está nuestra confianza, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Adiós.